Vamos a continuar nuestro paso a través del Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 20, los versículos del 17 al 28. Mateo 20, versículos del 17 al 28. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Estaba yo muy joven, tenía 20 años, cuando el Señor me permitió ir a estudiar a un instituto intensivo en Estados Unidos, un instituto bíblico intensivo, y allí nos dividieron el grupo en varios equipos, en 3 equipos, y por cada equipo nombraron 2 capitanes. Me acuerdo que cuando nombraron los capitanes, pues hubo reacciones de todo, ¿no? Hubo los que lo recibieron con mucho gusto, estuvimos los que lo recibimos con temor y temblor, y hubo otros que lo recibieron como diciendo: ay, ¿por qué él y yo? Pero para que no se nos subieran los humos, para que no nos jactáramos de nada que no sea nuestro, nos dijeron: a ver, vengan los 6 capitanes, y ya que estábamos al frente nos presentaron, pues ellos van a ser los capitanes, y ellos van a ser los que limpien los baños de aquí hasta que nos vayamos. Y así nos tuvieron a limpiar los baños hasta que nos fuimos del lugar donde estábamos. Una lección de humildad para que no se nos olvidara de dónde nos habían escogido y que no nos ensoberbeciéramos. Hasta la fecha recuerdo que me tocaba hacer uno de los baños de los hombres diario, hasta que nos fuimos. Pues aquí el Señor da una lección de humildad para que seamos humildes como Jesús. Así que vamos a ver 3 características de la humildad que debemos imitar. 3 características de la humildad que debemos imitar. Versículo 17 hasta el 19 nos muestra, es la muestra suprema de humildad, el sacrificio de Jesús. Pareciera que Mateo arroja 2 ocasiones totalmente diferentes y que no tienen que ver una con la otra. Pero le invitaría a que rápidamente usted mismo revise el versículo 28. Va a ver que esta sección, este párrafo, termina como empieza. Empieza hablando del sacrificio de Jesús, y el versículo 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Así que es parte de un mismo tema. La primera parte es la muestra suprema de humildad, el sacrificio de Jesús. Esta es la primera característica que debemos imitar, ser sacrificados como Jesús. Dice nuevamente: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo. ¿Cuándo es cuando va subiendo? Esta es la última vez que el Señor sube a Jerusalén, y esta es la ocasión en que va a ser muerto. Este ya es el camino, la preparación hacia su desenlace en la cruz y después la resurrección del sepulcro. Ya iba de camino, y dice que tomó a los apóstoles. Esto no solamente quiere decir que los separó del contingente que generalmente rodeaba al Señor, sino que se los llevó aparte, a otro sitio. Esto lo podríamos checar con Juan capítulo 11, versículo 54, si gusta apuntar Juan 11, 54, y después puede verificar que el Señor se los llevó a la soledad cerca de Efraín. Así que el Señor los toma aparte, y luego dice: y por el camino ¿hacia dónde?
Lo más probable es que este ya sea el regreso. Después de tener un retiro con ellos, ahora que se enfilan nuevamente hacia Jerusalén, en el camino les dice el Señor de sus sufrimientos: he aquí, subimos a Jerusalén. Esa palabrita, o dos palabritas en castellano, he aquí, escuchen, pongan mucha atención, ya vamos a Jerusalén. Y dice subimos porque Jerusalén estaba en lo alto de una montaña. Y el Hijo del Hombre será entregado. Este es el título que Jesús usa para sí mismo y que habla de su persona, de su humanidad. El Hijo del Hombre será entregado. También nos refiere al profeta Daniel. El título que se le da a Jesús, el Hijo del Hombre, este que recibe poder y dominio de parte del Anciano de Días, este que recibe el poder y dominio, bueno, este es Jesús. Y dice, será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Esa palabrita entregar es muy curiosa. Aparece en Romanos 1, por ejemplo, y aquí está hablando el Señor: el Hijo del Hombre será entregado como reo, como criminal, a los principales sacerdotes y a los escribas, es decir, al Sanedrín, al cuerpo teológico, al cuerpo político, al cuerpo de juicio. El Señor iba a pasar por un juicio, será entregado para juicio. El Hijo del Hombre, el que recibe todo poder y gloria de parte del Anciano de Días, será entregado. Esta primera entrega que se menciona debe ser la de Judas. Él fue el que lo entregó, él fue el que lo negoció, lo traicionó. Será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Esto tiene su cumplimiento en los capítulos 26 y 27 de Mateo. El Señor dijo en Lucas 22, 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Misma palabra, por quien es entregado. Entonces este es Judas. Y dice el versículo 19, y le entregarán a los gentiles, es decir, el cuerpo de juicio, el Sanedrín, lo entregaría a los gentiles. Estos vienen a ser, ya que conocemos la historia, los romanos. ¿Para qué? Para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Los judíos tenían prohibido por el Imperio Romano ejecutar la pena de muerte. Ellos no la podían llevar a cabo. Tenían que ser los propios romanos. Y el Señor está muy consciente de dónde va y qué va a hacer. De hecho, los pasajes paralelos son impresionantes porque Marcos dice que iba al frente de los apóstoles y que ellos le van entonces siguiendo como un rabí, pero también nos habla de su determinación. ¿Recuerdan aquellas palabras de afirmó su rostro para ir a Jerusalén? El Señor va decidido. Él sabe a lo que va. Le van a enjuiciar, lo van a condenar a muerte, lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Ahora, ¿era parte del castigo burlarse de un criminal? No, pero esto es parte de la humillación a la que el Señor Jesús se quiso someter por amor. Y le azotarán. ¿Se azotaba a todos los que iban a crucificar? No, solamente a los peores criminales. Así que el Hijo del Hombre será tratado como uno de los peores y le crucificarán. Pero fíjense la nota de esperanza. El tono mayor en medio de una melodía llena de tonos menores, de esas canciones tristecitas. Aquí viene el tono mayor que aquí desata una nueva etapa, un nuevo movimiento. Y este va a resucitar. Bueno, todo suena bien hasta aquí, hasta que si comparamos con el Evangelio de Lucas, Lucas dice que los apóstoles no entendieron nada. Les estaba velado. Ellos no entendieron. Ahora déjenme explicarle algo porque pareciera que hasta aquí esta es una sección y después del 20 en adelante es otra cosa totalmente diferente. Pero no es así. Esta es la máxima muestra de humildad, la muestra suprema de humildad. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo, hablando de una iglesia llena de egoísmo, que tenía problemas interpersonales, les dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Y luego en el versículo 5 dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose un esclavo.
en la humillación de nuestro Jesús, en su tiempo en la tierra, como hombre, y también humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, Él asentó la más grande muestra de humildad. Nadie puede hacerse más humilde que Jesús porque nadie puede descender tanto como Jesús. La distancia que hay de su sitio de dignidad a hacerse hombre y hacerse siervo nunca se va a comparar a un hombre que se hace siervo de los demás, que se pone a la disposición de servir a otros. Esta es la máxima muestra. Y es la muestra que nosotros debemos imitar. Por eso Pablo se lo dijo a una iglesia. Ustedes tienen que seguir el ejemplo de Jesús. Tiene que haber esa actitud que hubo en Jesús. Y sabemos que es parte de una misma sección con lo que sigue, porque el siguiente versículo empieza diciendo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El Señor está hablando cosas enormes, de implicaciones eternas. Y se le acerca a esta mujer con sus dos hijos. ¿Quién es esta mujer? Bueno, si cruzamos referencias, si vamos a varios textos que nos hablan de la identidad de esta mujer, por ejemplo, Mateo 27:56 dice: la madre de los hijos de Zebedeo. Describiendo esa misma escena, Marcos en el 15:40 le llama Salomé, y describiendo la mismita escena cerca de la cruz, hablando de las mujeres que estaban allí, Juan 19:25 le llama la madre, la hermana de su madre. O sea que la madre de Jacobo y de Juan era hermana de María, lo cual hace a esta mujer tía de Jesús, a Jacobo y a Juan sus primos. Y fíjese bien, probablemente tratando de aprovechar el nexo familiar, o quizá reclamando las promesas que ya había dado el Señor acerca de que los apóstoles se sentarían a reinar con Él en el capítulo anterior, es que se acerca. La madre de los hijos de Zebedeo, no se dice la esposa de Zebedeo porque probablemente ya había muerto. La madre de los hijos de Zebedeo viene y, postrándose con todo respeto, empieza, pues el texto parece decir que va a pedir algo. ¿Te puedo pedir algo, Jesús? ¿Te puedo pedir algo, Jesús? Sin decir qué, porque el Señor le dice en el versículo 21, ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Un favor chiquitito, una cosa pequeña, de nada, pues, ¿qué es entre tú y yo, sobrino? Cuando estés en tu reino, ¿qué te parece si uno de mis hijos se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha? Algo así como: ¿qué tal si haces a uno secretario de gobernación y el otro secretario de hacienda? Pues, no pasa de nada. Y Jesús le responde: ¿qué? Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. Ahora escuche, Marcos dice que fueron ellos. ¿Hay contradicción en la Biblia por eso? No, no la hay. Y le voy a decir, más bien, lo que nos dicen los evangelistas es que la petición de esta familia era tan vehemente, los compelía tanto, que fue un complot allí familiar. Pues vamos los tres, ¿no? Para darnos valor. Ya me imagino a Jacobo y a Juan: vamos los tres, jefa, para darnos valor. Y se acercan los tres. Pero Mateo dice que fue la madre, y después el Señor se refiere a quiénes, a ellos. El idioma original es muy claro en decirnos que Jesús habló a ellos, respondió en plural, no a ella. ¿Por qué? Pues porque los principales interesados eran ellos. Jesús les dice: no sabéis lo que pedís, no saben ni lo que están diciendo. ¿Cómo que no saben? Sí saben, entienden, ¿no? Bueno, puede ser que esta frase del Señor, no sabéis lo que pedís, más bien sea: no saben lo que se necesita sufrir para llegar a ese puesto de honor. ¿Entienden las leyes bíblicas? Se tiene uno que humillar para ser enaltecido. Entonces, lo que ustedes están pidiendo es que quieren ser humillados para después ser enaltecidos. Lo más probable es que eso haya querido decir el Señor allí. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Ahora, la Reina Valera añade una frase que no está en los mejores manuscritos griegos: y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Eso no está, así que lo voy a omitir en esta explicación, y en otro momento tal vez sería bueno meternos más a profundidad allí. ¿Podéis beber la copa? Esta es una figura literaria. Beber la copa es
sinónimo de pasar una experiencia. No siempre tenía que ser desfavorable, porque ustedes se acuerdan del Salmo 23:5. Mi copa está rebosando, estoy contento, estoy satisfecho, tengo más de lo que necesito. Pero también recuerdan al Señor orando en el Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Generalmente beber una copa se refería a pasar por una experiencia de sufrimiento, y el Señor dice: ¿pueden pasar la experiencia de sufrimiento que yo voy a pasar? Bueno, le decimos a Pedro que fue muy osado al decir: Señor, yo te voy a seguir, aunque todos estos te nieguen. Pues estos están igual, porque le dicen al Señor: podemos, tú danos el hueso en tu gabinete y nosotros vamos a donde digas. El Señor les dice: mi copa ciertamente beberéis. Y otra vez viene esta frase: y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, que tampoco aparece en los mejores manuscritos antiguos griegos. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino para quienes ha sido preparado por mi Padre. Perdón. En la obra de redención, Jesús no venía a repartir esa dignidad y esos premios. Es lo que está diciendo: yo no lo voy a determinar, eso está determinado por mi Padre. Yo no lo puedo dar. Pero sí van a beber mi copa. Jacobo sería martirizado de acuerdo a Hechos 12:2, y Juan sería desterrado a la isla de Patmos en Apocalipsis 1:9, por no decir todos los demás sufrimientos que tuvieron, aparte de esos por ser apóstoles de nuestro Señor Jesús. Así que aquí tenemos un primer ejemplo negativo de lo que no es humildad. Nosotros ya hablamos la muestra suprema de humildad. Ahora fíjese bien, la manera de mostrar humildad, un ejemplo negativo es el de la mujer, esta mujer y sus 2 hijos. El otro ejemplo negativo lo va a poner el Señor a través de una ilustración. Ustedes saben que los gobernantes y los grandes de esta tierra, ¿qué hacen? Se enseñorean de los súbditos. Dice acá nuestro Señor en su ejemplo, escuche bien: pero Jesús, llamándolos junto a sí, en el versículo 25, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ustedes saben, ustedes lo ven, y todos conocemos cómo algunas personas, compañeros de trabajo, apenas los ascienden un escaloncito y cambian, y ahora se vuelven opresores. Bueno, aquí no está hablando de compañeros de trabajo, pero está hablando de dignatarios. Quizá estos gobernantes se refieren a los reyes y suplentes, y los otros, los grandes, se refieren a algún otro funcionario de gobierno. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el contexto se está hablando de gobierno. Déjanos sentar a tu derecha y a tu izquierda, los lugares de dignidad en un reino. Probablemente el Señor entonces estaba diciendo: ustedes saben cómo son los gobernantes, son opresivos, son duros. Ahora les voy a decir lo que sí es la humildad, les dice el Señor. Escuche la forma tan llena de autoridad que el Señor lo dice: no ha de ser así entre vosotros. Esa es la declaración principal. No debe ser así entre ustedes. Ahora, ¿quiénes son entre ustedes? Pues entre los apóstoles, y después, por implicaciones podríamos entender, pues entre la iglesia. No va a ser así entre ustedes. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. La misma palabra, grande, la misma palabra que antes, que en el versículo anterior, va a tener que ser su diáconos, su servidor. Ahora escuche, porque el Señor no se queda allí, les dice: y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. El que quiera ser uno de estos que tienen algún puesto, va a tenerse que hacer su esclavo. Va a tenerse que hacer su esclavo. El Señor lo que les está enseñando es una lección que los apóstoles todavía no iban a aprender ni con esta plática, porque todavía en la última cena van a estar peleando por quién es el mayor. Pero que mucho me temo que los cristianos, después de 20 siglos casi, tampoco hemos aprendido que necesitamos empezar por la humildad. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser los servidores, no estar buscando tener un puesto grande, sino buscar maneras de servir más a los hermanos. No tener un puesto más alto, sino un ministerio más amplio. No es hasta dónde puedo llegar en el escalafón
de la iglesia o de alguna organización, sino cómo puedo servir a más personas. Y los cristianos deberíamos estar ocupados en eso, buscando oportunidades de servir a más y más gente. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo que debían servir principalmente a los hermanos en la fe, pero no solo a ellos. ¿Se acuerda de Dorcas? Estaban presentes en su funeral. Dice que presentó Pedro viva a Dorcas tanto a los santos como a las viudas. Eso nos deja ver que Dorcas no servía nada más a los hermanos en la fe, sino a otros. Los creyentes debiésemos estar involucrados y buscando de manera activa poder servir a más personas. Esta es la idea, lo que dice 1 Timoteo 3:13, hablando de los diáconos. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Aquellos que han servido van a obtener una posición de reconocimiento. Los hermanos los van a apreciar, los van a querer. Todos amamos a la gente que nos cuida, ¿no? Apenas el año pasado falleció uno de los hermanos de la iglesia que a mí me dolió muchísimo. Porque cada que yo tenía que salir a algún viaje, este hermano me decía: pastor, vete sin cuidado. Y diario iba y echaba ojo a la casa cuando no estábamos mi esposa y yo. Y me dice a mi esposa, cuando ella se quedaba y yo salía de viaje, me dice que diario a este hermano le hablaba, y a veces 2 veces al día: hermana, ¿necesita algo? Voy al mercado, le traigo algo para que no salga, que esté bien. Mi hermano llegó a ser muy querido por su servicio. Recuerdo que mi madre me ha dicho que mi abuelo Salvador, él era diácono de la iglesia, y me dice mi mamá que una de las palabras más bonitas que ella escuchó en su funeral de mi abuelo fue que un hermano, cuando estaban allí dejando el cuerpo en el panteón, un hermano dijo: aquí se nos fue un verdadero diácono. Qué maravilla llegar al final de nuestras vidas y que alguien diga: aquí se nos fue un verdadero siervo, uno que nos servía, que estaba al pendiente de nosotros. El Señor es el modelo de la humildad a seguir. ¿Ya vimos? Entonces la muestra suprema. Debemos servir a nuestros hermanos y amarles, pues ¿cómo? Hasta el punto de dar la vida, dijo el Señor, si es necesario. Además, la manera de ser humildes es a través del servicio amoroso. Y nos dejó el Señor un modelo. Este es el versículo final, el 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, puede referirse a, no vino a reclamar que se le atendiera. Pero en el contexto más bien debe ser, no vino a tomar posición de jerarquía para oprimir a los demás. Al contrario, se hizo el servidor. No vino para ser servido, él vino para servir. Se humilló a sí mismo y se puso a servir. ¿Recuerdan cómo tomó la toalla, la palangana? Empezó a lavar los pies de los apóstoles. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sirviendo, lavando pies. Qué tremenda cuadro de este versículo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está nuevamente, así empezó el texto, hablando de la entrega de Jesús para dar su vida en rescate. ¿En rescate por quién? Por muchos. Eso suena a Romanos 5, del 18 al 19, ¿no? Por la transgresión de uno, muchos son condenados, y por la obediencia de uno, muchos son justificados. Pero espere, ¿el pago del rescate a quién? Bueno, hay muchas posturas. Yo creo que el pago del rescate fue dado a Dios, porque la ira que fue aplacada fue la de Dios, no la de Satanás, no la de la muerte, como dicen algunas posturas. Fue dado a Dios. Él asentó el precio, la paga del pecado es muerte, y Él mismo envió a su Hijo a pagar ese precio por el pecado. Para terminar, demasiadas personas, hermanos, las iglesias tienen, desgraciadamente, a veces tienen un Diótrefes o 2 o más. De esos que dice el 3 de Juan, quieren ser el primero en todo momento. Que no seamos de esos. Que no seamos de esos. Las iglesias necesitan siervos. Siervos. Los apóstoles todavía no iban a entender esto. Todavía en las últimas horas de vida del Señor estarían discutiendo sobre este mismo tema. Ojalá que a usted y a mí, Dios quiera usar este pasaje y este breve sermón
para que nosotros sí aprendamos a que debemos ser humildes y a servirnos por amor los unos a los otros, como dice Gálatas 5.